Legumbres también contienen factores antinutricionales. Los antinutrientes son compuestos que interfieren en la digestión y absorción de los nutrientes, especialmente las proteínas, carbohidratos y minerales, ejerciendo efectos perjudiciales para la salud de los consumidores, ya que interfieren en los procesos de digestión, en la actividad de ciertas enzimas, en la biodisponibilidad y absorción intestinal de los nutrientes. Las sustancias antinutricionales presentes en la mayoría de las legumbres pueden eliminarse o inactivarse por lavado o por calor, ya que son sustancias solubles y termolábiles. Entre estos factores antinutricionales se pueden mencionar los inhibidores de las proteinasas. Los inhibidores se combinan con las proteinasas y forman complejos inactivos que tienen una baja constante de disociación. Además, se forman enlaces covalentes entre la enzima y su inhibidor. Su acción se debe a que limitan el porcentaje y la velocidad de liberación de los aminoácidos esenciales. También provocan una mala digestión de proteínas y almidón, déficit de crecimiento y alteraciones con la absorción de micronutrientes, tales como la vitamina B12 y algunos minerales. Ejemplos son inhibidores de la tripsina y quimiotripsina. Se inhiben por tratamiento térmico húmedo. Se encuentran fundamentalmente en poroto y soja. Otro factor antinutricional son las hemaglutininas. Tienen la capacidad de unirse a los eritrocitos y producen aglutinación de los glóbulos rojos de la sangre. Se denominan también lectinas. Además de la acción ya mencionada, poseen efecto tóxico. Se unen a las células de la pared epitelial, interfiriendo en la absorción de nutrientes e inhiben la biosíntesis de proteínas. Se destruyen por calor. Se encuentran principalmente en diferentes variedades de poroto. También tenemos los factores o agentes bociógenos que provocan alteraciones en las glándulas tiroides. Los glucósidos cianogénicos que producen ácido cianhídrico en el grano. Esta sustancia es tóxica, constituyen un mecanismo de defensa química de la planta contra depredadores, ya que una vez ingerido, las bacterias intestinales por hidrólisis generan el cianuro. Se inactivan por lavado y calor. Las saponinas que afectan la mucosa intestinal, alterando la absorción de los nutrientes. Su acción es hemólisis, ya que acompleja el hierro y el zinc. Se encuentran en la capa externa de los granos, especialmente en soja cruda y en semillas de quinoa. Estos compuestos son los que dan el gusto amargo. Su acción tóxica también se debe a que pueden causar hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos. La eliminación se puede llevar a cabo mediante métodos húmedos, lavado, en seco, tratamiento térmico, extrusión o una combinación de ambos. Otros factores antinutricionales son los fitatos o el ácido fítico, que se comportan como agentes quelantes secuestrando minerales, impidiendo su absorción, debido principalmente a que acomplejan el calcio, magnesio, hierro, zinc y cobre. Se encuentran presentes en soja, lupino, arveja. También están presentes en maní, en cereales, principalmente en el pericarpio, y en mayor proporción en el amaranto.
puede unirse al almidón, proteínas, enzimas y poner en peligro la biodisponibilidad de estos componentes. El contenido de ácido fítico se puede reducir de manera significativa por procesos tales como la maceración, germinación y fermentación. Los taninos. El efecto antinutricional de los taninos se debe a su capacidad para formar complejos con las proteínas, disminuyendo la digestibilidad de las mismas y aumentando la excreción de nitrógeno fecal. Los taninos también pueden inhibir enzimas digestivas como amilasas y proteasas. Tienen la capacidad de formar complejos con iones divalentes y trivalentes, disminuyendo la disponibilidad de hierro, calcio y cobre. Por otro lado, hay que destacar que los taninos también tienen efectos beneficiosos para la salud, ya que tienen actividad antioxidante y actúan como captadores de radicales libres. Alcaloides. Dan sabor amargo y son tóxicos. Producen trastornos hepáticos, digestivos y neurológicos. Y por último, los agentes causantes de favismo, que es una enfermedad aguda que se caracteriza por anemia hemolítica. Por sus características diferenciales se va a estudiar la soja, que en el artículo 886 dice: con el nombre de soja o soya se entiende la semilla del Glycine Mac L. Merrill. Esta leguminosa deberá someterse para su consumo a procesos específicos a fin de desactivar los antinutrientes presentes. Los principales antinutrientes de la soja son las saponinas, el ácido fítico y los taninos, y los inhibidores de proteasas y hemagluteninas, clasificándose a los tres primeros como termoestables y a los últimos como termolábiles. La estructura del grano de soja. El grano de soja consiste en un embrión que está protegido por una cobertura seminal o tegumento. El grano está compuesto por 2 cotiledones y del pequeño germe brotará la raíz, el tallo y 2 hojas. El ojo o hilo por el que puede pasar el agua directamente al embrión. Los 2 cotiledones corresponden a la reserva y aportan el grueso de la nutrición, como lo hace el endospermo en los cereales. Debido a la morfología del grano, la soja posee el eje embrionario muy expuesto debajo del tegumento, por lo que el daño mecánico puede determinar la imposibilidad futura de germinar y la merma de peso por su desprendimiento. Este problema es de menor relevancia en aquellos granos que son morfológicamente frutos, como el maíz, el girasol y el sorgo, ya que la menor exposición del embrión como resultado de la presencia de mayor cantidad de tejido materno determina un mejor comportamiento. A causa de la estructura del grano de soja, su tegumento se desprende fácilmente, siendo esta otra causa de pérdida de peso, ya que los tegumentos desprendidos en general se pierden y los cotiledones se vuelven más frágiles. Vamos a estudiar el procesamiento del grano de soja. Existe una variedad de productos y procesos que permiten el aprovechamiento del grano de soja en un alto porcentaje. Si nosotros partimos del grano de soja, tenemos que tener en cuenta que deben estar limpios, secos,
con una humedad que no sobrepase el 13,5% y sin daño mecánico, con lo cual el riesgo de deterioro es mínimo. Si los granos no se van a utilizar inmediatamente, se debe tener en cuenta la respiración de los mismos durante la conservación. Se consume oxígeno y se libera dióxido de carbono y calor. El contenido de agua de los granos por encima de 13,5 y la alta temperatura ambiente incrementan los procesos respiratorios de los granos. Además, este proceso se acelera cuando los granos están dañados y contaminados con insectos y hongos. Producto de la excesiva respiración, los granos sufren cierta transformación con pérdida de peso y calidad. Consecuentemente, disminuyen el tiempo de conservación de los granos. Por esto, es muy importante mantener la respiración de la masa de granos en el mínimo posible. Mantener los granos con bajas y constante temperatura es el mejor procedimiento para su larga conservación. Limpieza, rotura y descascarado. Es el segundo paso. Los granos de soja, para ser procesados, deben estar limpios. Para ello se pasan los granos por zarandas, que extrae todos los elementos extraños como ramas, hojas y piedras. Luego, por aspiración se retira la tierra y cáscaras que se encuentran sueltas. Los granos limpios se someten a ruptura por impacto utilizando rodillos dentados. De este proceso se obtiene, por un lado, la cáscara y por otro lado el grano que va a ser sometido a un quebrado. En este quebrado, el grano de soja se reduce a partículas de 1/8 del tamaño original, lo que facilita la posterior operación de acondicionamiento y laminado. Para hacer este laminado, los granos partidos se someten a una temperatura entre 50 y 70 grados centígrados, utilizando calor de vapor de agua sin que éste los toque. El calentado antes del laminado reduce el consumo de energía. Además, se inactivan la mayoría de las enzimas, a excepción de la ureasa y la antitripsina. Una vez quebrado y tratado térmicamente el grano de soja, pasa por las laminadoras, en donde se modifica su forma al de una lámina de pequeño espesor, entre 0,25 a 0,35 milímetros. La principal función del laminado es romper los vacuolos que contienen aceite para luego facilitar el proceso de extracción. Y así obtenemos las laminillas que contienen aceite. Estas laminillas con aceite entran al expander, donde son calentadas a vapor y se hacen pasar a través de una matriz para transformarlas en cartuchos con una estructura porosa que facilita luego el pasaje del solvente utilizado en la extracción. Esto se realiza debido a que sin expandido queda más fósforo en el aceite y cuesta más desgomar, que es otro de los pasos posteriores. Por lo que habría que utilizar más agua. Operando con expander se tienen las siguientes ventajas: aumento de la capacidad de producción, mayor drenaje del solvente, extracción más eficiente de la grasa en el extractor, menor retención del solvente y por consiguiente menor consumo de vapor en la extracción. Estas laminillas de aceite son sometidas a un proceso de extracción en solvente. Esta extracción en solvente se realiza para obtener dos compuestos. Por un lado, las laminillas desgrasadas comestibles
y por otro lado el aceite de soja. ¿Cómo se realiza la eliminación del solvente? Para extraer el solvente que queda en las laminillas y desactivar las enzimas ureasas que ésta posee, se procede a realizar un desolventizado y tostado. Las laminillas salen con una temperatura de 100 grados y una humedad de 17 a 18% debido a la utilización del vapor. El solvente extraído en forma de vapor se recicla y utiliza nuevamente para otro ciclo de extracción. La cantidad de solvente remanente en este producto seco es de 20 a 30 partes por millón, siendo la tolerancia máxima de 500 partes por millón. Luego se obtienen estas laminillas degrasadas comestibles que por el proceso de desolventizado de las laminillas vamos a ir a trabajar para la obtención de diferentes productos. Y así tenemos que con la eliminación de los carbohidratos solubles se obtienen concentrados de proteínas de soja. Con la molienda y el tamizado se obtienen sémolas de soja y harina de soja, que esta harina de soja, al ser sometidas a un mezclado y texturizado, se obtienen las proteínas texturizadas, y otro proceso que es la extracción de proteínas por precipitación de las mismas y secado se obtienen los aislados de proteína de soja. Cada uno de estos componentes los vamos a detallar en otras transparencias. Ahora, vayamos a el siguiente proceso que es el aceite de soja. Nos habíamos quedado acá que luego de la extracción y de la eliminación del solvente obteníamos el aceite de soja. Este aceite de soja es sometido a un proceso de desgomado y si es refinado se obtiene el aceite de soja refinado listo para consumo, y si este aceite de soja desgomado es sometido a un proceso de secado y enfriado, se obtienen las lecitinas. Estos procesos también van a ser detallados posteriormente. Esta es una forma de obtener subproductos de la soja, pero también si nosotros vamos al esquema, una vez que se hace el quebrado del grano de soja por procesos mecánicos, se puede extraer el speller. Este speller puede ser prensado y en este prensado se obtiene por un lado el aceite de soja y por otro lado una torta de soja que va a ser sometida a procesos de extrusión. Luego de ser sometidas a procesos de extrusión, se pueden obtenerse los distintos tipos de sémolas, de harinas, de concentrados proteicos o de aislados proteicos. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican las harinas de sojas obtenidas por el procedimiento anterior. Tenemos que se van a denominar harinas de soja con toda su grasa, harinas de soja de bajo contenido en grasa y harinas de soja desgrasadas. Y cada una contiene un contenido, para cada una se detalla un contenido mínimo de proteínas, un contenido mínimo de grasa, a excepción de las desgrasadas que tienen un contenido máximo de grasa. También se detalla el contenido de fibra cruda y de cisas. En el artículo 1408 se habla de la sémola de soja, que podrá tener una granulometría gruesa cuando pasa totalmente
por el tamiz de 2000 micrones y queda retenido por uno de 840 micrones. Puede ser sémola de soja de granulometría mediana y puede ser sémola de soja con granulometría fina. Los concentrados de soja o soya se detallan en el artículo 1410 del Código Alimentario Argentino, como el producto obtenido a partir de las semillas de variedades de glicines MAC, L-merril o de sus harinas o sémolas. ¿Cuál es la característica? Es que deberá contener como mínimo 70% de proteínas cuyo factor de conversión de nitrógeno a proteína es de 6,25 y siempre hablando sobre base seca, es decir, un producto al que se le ha eliminado todo el contenido de un. En el artículo 1412 se habla del texturizado de soja o de soya, definiéndolo como el producto obtenido a partir de las harinas de sémolas concentrados o aislados de las semillas de soja. Deberán responder a los requisitos de valor nutritivo e inocuidad. Los texturizados de soja se pueden observar en esta transparencia como soja texturizada gruesa, en tira, en trozos en cortezas, oscuras, en trozos desparejos, finas, en trozos grandes y filetes de soja texturizado. El aislado de soja o soya se define en el artículo 1411 como los productos obtenidos a partir de las semillas de diferentes variedades de soja o de sus harinas o sémolas. Contienen un 90% como mínimos de proteínas utilizando el mismo factor de conversión y sobre base seca. El valor nutritivo de este producto, expresado como PER, o sea, razón de eficiencia proteica, no será menor de 1,8 y deberá cumplir requisitos de inocuidad de las harinas de soja.